Encantada me acompañes en tu canal y si es la primera vez, gracias por estar por acá. Soy Natalie y hablo de cajas de suscripción, belleza y maquillaje. Así que si estos son temas que a ti te fascinan, al igual que a mí, por favor suscríbete y dale like a este video. Hoy voy a estar reseñando este protector de calor para el cabello de la marca Living Proof y este se llama el Restore Instant Protection. Conecta conmigo en mis otras redes sociales y muéstrame un poco de tu cariño, ya sea con un like, un comentario, tu opinión, que es lo más importante de este canal. Ahora sí, estamos listas, preparadas para ver la reseña. Este video está dividido en 3 partes y te las voy a dejar en el timestamp de la caja de descripción de la siguiente forma. Primero va a ser hablar un poco de la marca, segundo hablar del producto, qué hace, cómo funciona y tercero mi experiencia. Me gusta iniciar contextualizando un poco acerca de las marcas de las que hablo. En este caso va a ser Living Proof y si esta información es de su interés, si les gusta saber estos daticos, déjenmelo saber para yo seguir añadiéndolos en los videos. Ahora, Living Proof es una marca norteamericana y fue comprada por Unilever. Es una marca de alta gama para el cuidado del cabello, tiene productos de aplicación y también herramientas para el cabello. Tengo una extraordinaria impresión de esta marca porque utilicé el 5-in-1 Styling Treatment, que es el que ustedes están viendo aquí en la pantalla, cuesta $29 y mi cabello considerablemente se vio más suave, acondicionado, pulido, brillante, bellísimo. Así que empezamos con pie derecho con esta marca. El producto que estoy reseñando a petición de Dani, si estás ahí, déjame tu emoji favorito en un comentario. Este se llama Restore Instant Protection y básicamente va a servir para proteger tu cabello contra las herramientas de calor, contra los rayos UV y va a aportar brillo y pulir tu cabello. Para sacarle el jugo a este producto se recomienda 2 cosas. La primera va a ser en tu cabello húmedo, limpio, aplicarlo suficiente y empezar con tu herramienta de calor a estilizar el cabello. Una vez que hayas terminado, la segunda parte que vas a hacer es volverlo a aplicar en tu cabello estilizado para activar los 2 beneficios que son aportar brillo al cabello y protegerlo de los rayos UV. Otros beneficios de este protector de calor para el cabello van a ser, lo voy a leer de acá, dice que no tiene parabenos, no tiene falatos, no tiene siliconas, sin crueldad animal, es recomendado para cabellos con color y tratados. Este producto tiene un premio Allure del año 2014, así que asumo que esa fue la fecha de lanzamiento de este producto. Si ustedes saben cuál fue, por favor déjenmelo en un comentario porque a mí no sé por qué me fascina saber esos daticos. Como todas las marcas de belleza, Living Proof no es la excepción. Ellos recomiendan utilizar toda la línea de Restore Instant Protection para que el protector de calor haga mejor efecto. Luego de tú escuchar toda esta maravilla del producto, a ti te darían ganas de comprar 30 botellas, ¿cierto? Llegamos a la parte de mi experiencia, cómo me fue con este producto, sirvió o no sirvió. Un dato importante es que yo no alteré mi rutina de secado del cabello en lo absoluto. Yo inicio con una especie de primer, sea un aceite, una crema para empezar a acondicionar el cabello y tenerlo listo para secarlo. Entonces los productos que yo utilizo como primer van a ser este It's a 10, esta muestrecita que me llegó porque quería como alguna variedad de la marca Alterna y también uno que me fascina, me encanta, de la marca Suave. También hice la comparación entre este protector y este protector que es el que yo adoro. Aquí les van a estar apareciendo un par de videos de cómo yo utilicé los productos. Básicamente me dividí la cabellera. La parte derecha siempre utilicé el IGK Good Behavior y la parte izquierda siempre utilicé el Living Proof. El producto primer que yo utilizo lo puse en todo el cabello. Ya sabemos que estoy usando el Living Proof en comparación con el IGK. Ambos son protector de
calor, contra las herramientas de calor para el cabello. Y hoy cambié a este tratamiento antes de, ya se me está acabando por cierto, antes de secarme el cabello. Esto lo consigo en Walmart. Y ya lo último con lo que sello siempre, recuerden, es esta oil treatment. Es con lo que sello y sigo utilizando mi cepillo viejo de Revlon. ¿Por qué les muestro todos estos productos que estoy utilizando con el Heat Protectant? Porque esa combinación me da cierto resultado. Si ustedes lo están utilizando con otra gama de productos, le va a dar un resultado probablemente diferente, igual. No lo sé, déjenmelo en un comentario si ya ustedes están usando este de Living Proof. Bien, dentro de estos dos productos yo me voy a quedar con Good Behavior de IGK. Y las razones van a ser las siguientes. El tiempo de secado. Con IGK me demoré muchísimo menos en secarme el cabello, lo cual se agradece porque uno siempre está on the go, uno necesita el tiempo y todo eso. Mi cabello se demoró un poco más para secar. Chicas, así queda mi cepillado luego de utilizar ambos productos. De este lado tengo el producto de IGK y de ese lado el de Living Proof. Ustedes mismas se darán cuenta cuánto frizz manejo de este lado. Y de este lado como queda más brillante y más aplanadito ese frizz. Entonces les quería dejar ese datico. Seguimos. Entonces el tiempo de secado no es algo que le favoreció al Living Proof. La parte de frizz, ustedes se dieron cuenta en este videito que no me ayudó. Del lado izquierdo, que es donde estoy utilizando Living Proof precisamente, me dejó más frizz. Incluso luego de sellar con el producto de Garnier, aún así sentía que los pelitos se paraban mucho, entonces esa parte no la vi reflejada. En cuanto al olor, me gusta muchísimo el olor de Good Behavior. Es bastante fuerte, envolvente, dulce, queda por más tiempo, así que en ese sentido me agrada. Este tiene un olor cítrico y bastante similar a todos los productos de Living Proof, así que si ya has usado Living Proof, tú más o menos vas a saber a qué huele este protector. Ahora, la pregunta del millón tal vez, ¿protege el cabello o no? Básicamente el cabello es algo que demora mucho para cambiar, dar resultados, mejorar, pero así de entrada yo no le veo la gracia, no le veo una diferencia contundente. El tiempo no le favoreció, el olor para mi gusto tampoco le favoreció, el frizz tampoco le favoreció. Y en cuanto a si se quema el cabello o no, algunas personas dicen que estos protectores son un mito, que eso no sirve, que igual tú necesitas calor precisamente para moldear el cabello y entonces lo vas a proteger del calor. Ahí hay una pequeña controversia con este tema de los Heat Protectant, así que esa parte pues tampoco la vi reflejada, que me quedara el cabello más sedoso, con una sensación más gruesa, más protegida. No. Yo no lo vi, lamentablemente, así que no es algo que yo les pudiera decir a ojos cerrados, vea, cómprelo, es un excelente producto, no te vas a arrepentir. No. Cuéntame cómo te ha ido con este producto o si tienes la intriga de utilizarlo. Yo no digo que Living Proof sea una marca mala porque yo tengo una buena experiencia con ella, solo que este Heat Protectant no llena mis expectativas. Cuéntame también si has utilizado este Good Behavior y cómo te ha ido, si te gusta o cuál es tu opinión, o si tienes otro que tú me puedas recomendar, déjamelo en un comentario. Visita mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo video.